Hola, buen día. Mi nombre es María Camila Rosero Ascuntar y soy del grado 95. Y el día de hoy les voy a presentar mi exposición sobre el tema contrato de trabajo. Para iniciar con el tema contrato de trabajo, voy a dar una breve explicación sobre qué es un contrato de trabajo, cuál es su importancia y una introducción. ¿Qué es? Es aquel que por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídico, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera empleador, y la remuneración, cualquiera que sea su forma, salario. ¿Cuál es la importancia? La importancia es que quede por escrito las obligaciones y las responsabilidades que asume cada una de las partes implicadas, por decir que quede una constancia. La introducción, lo que vamos a ver en mis diapositivas son las clases, los elementos, la terminación del contrato de trabajo, la indemnización por injusta causa. Elementos del contrato de trabajo. Bueno, para que haya un contrato de trabajo se requiere de estos tres elementos ya que son esenciales. Y estos son prestación personal del servicio, subordinación y remuneración. La prestación personal del servicio es que el trabajador debe prestar sus servicios de manera personal al empleador, es decir, que debe ser realizada por sí mismo, no por ningún tercero como su círculo de amigos o familiares. Segundo elemento, subordinación. Este elemento es el que supone la ejecución de labores bajo el mando de un superior, es decir, el jefe, que esté en el sitio de trabajo o fuera de este. Un ejemplo de esto sería el jefe y el trabajador, que en este caso el subordinado es el trabajador, quien recibe las órdenes del jefe y las debe cumplir. Tercer elemento, remuneración. Esto es lo que se le debe pagar al trabajador por sus servicios. Clases de contratos de trabajo. En estas se encuentran el contrato a término indefinido, contrato fijo, contrato de obra o labor, contrato de prestación de servicios, contrato de aprendizaje y contrato temporal, ocasional o accidental. En el contrato a término indefinido, según el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo, estipula que este contrato se puede hacer, sea de forma verbal o escrita, ya que en este no se va a estipular el día que finaliza o que culmina mi trabajo con la empresa, o por ejemplo, en una construcción, mi trabajo finaliza cuando ya finalice la labor, es decir, cuando ya termina de construir. Una de las características, varias características del término indefinido es que si se quieren establecer cláusulas específicas para el contrato, es necesario formalizar el contrato a través de un contrato escrito. Es decir, que ya se tendría que pasar de contrato a término indefinido a contrato a término fijo, que ya tendría que ser escrito pues al margen de la ley. Otra, que en caso de terminación unilateral del contrato sin justa causa, el empleador deberá pagar al trabajador una indemnización. Es decir, que despiden al trabajador pues por injusta causa, tienen que darle una indemnización. Segunda clase, contrato fijo. El contrato fijo, según el artículo 46 del Código Sustantivo, es que en el contrato fijo se debe hacer de manera escrita, ya que debe ser al margen de la ley. Y en el contrato debe decir cuándo inicio y cuándo finaliza mi contrato con la empresa. Es decir, un ejemplo, me contratan en un supermercado, ahí debe decir el día que inicio y el día que finalizo. Por ejemplo, inicio el 12 de julio del 2020 y finalizo el 26 de agosto del 2020. Es decir, que el 26 de agosto del 2020 es el día que ya culmina mi trabajo con la empresa. Tercer, tercer contrato, contrato de obra o labor.
Según el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo, el contrato es por una labor específica y termina en el momento que la obra llegue a su fin, ya que este tipo de vinculación es una característica de trabajos de construcción, de universidades, colegios, con profesores de cátedra, que cumplen su labor una vez ya haya terminado el periodo académico. Quinto contrato. Contrato de prestación de servicios. En este contrato, este puede ser un contrato de naturaleza civil o comercial. Un ejemplo de esto sería que una persona nos transporte un material de una bodega a otra. Podríamos hablar de un contrato que está regulado por el Código del Comercio. Sexto contrato. Contrato de aprendizaje. Según el artículo 30, este contrato es una forma especial de vinculación a una empresa y está enfocada a la formación de practicantes, es decir, que está especializada solo en estudiantes, únicamente estudiantes. Por ejemplo, yo estoy estudiando, sea, por ejemplo, administración o policía o enfermería, puedo entrar en una empresa donde esté especializada en eso y hacer mis prácticas allá. Y ya mi contrato termina cuando ya termine mis prácticas. Séptimo contrato. Contrato temporal, ocasional o accidental. Según el artículo 6 del Código Sustantivo del Trabajo, este se define el trabajo ocasional, accidental o transitorio, como aquel trabajo de corta duración y no mayor de un mes, que se refiere a labores distintas de las actividades normales del empleador. Es decir, que no tiene que ver con las labores propias que desarrolla el contratante. Por ejemplo, en una oficina de una agencia de viajes, pues aparece una humedad y se hace necesario contratar un técnico, pues para que arregle el problema. Ya la agencia de viajes necesitará un técnico que arregle la pared. El técnico estaría por contrato ocasional, porque esto no va dentro de las tareas rutinarias de la empresa. Esta forma de contratación puede hacerse por escrito o verbalmente, pero es recomendable hacerlo por escrito, especificando la tarea del trabajador para evitar conflictos durante y después de la realización de la labor. Una de las características es que puede ser verbal o escrito, debe relacionarse con actividades ajenas al objeto social del contratante, que en este caso sería que el técnico tiene que arreglar la pared, y su duración nunca podrá ser mayor a 30 días. Terminación del contrato de trabajo. Según el artículo 6 del Código Sustantivo del Trabajo, que en este se estipula lo siguiente, que puede ser por muerte del trabajador, por mutuo consentimiento, por expiración del plazo fijo pactado. Es decir, que como vimos en la anterior diapositiva sobre el contrato fijo, que decíamos que en el contrato debe decir cuándo inicio mi trabajo y cuándo finalizo mi trabajo con la empresa, es decir, que cuándo se acaba mi contrato con la empresa. En este caso, este ya se acabó, pero este también puede ser renovable. Siguiente, por terminación de la obra o labor por las que fue contratada. Por liquidación, clausura definitiva de la empresa o establecimiento, que es que se acabe la empresa. Por suspensión de actividades por parte del empleador durante más de 120 días. Y por no regresar el trabajador a su empleo. Indemnización por terminación del contrato de trabajo sin justa causa. Bueno, primero que todo, la indemnización por despido injustificado se debe pagar cuando al trabajador se le termina el contrato de trabajo sin justa causa. Y la liquidación de la indemnización se debe hacer conforme a lo que la señala el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Proseguimos. Indemnización por despido injusto en el contrato de trabajo a término indefinido. Bueno, la indemnización depende del salario que el trabajador tenga y además la indemnización depende
del tiempo que el trabajador lleva laborando. Entre más tiempo, mayor será la indemnización. Como por ejemplo, yo trabajo en un supermercado y pues me despidieron por injusta causa a mí y a mi compañera. Pero pues resulta que mi compañera lleva trabajando 2 años y yo nada más 1 año. Pues entonces la indemnización a ella le va a ser mayor que a mí, ya que es por el tiempo. Siguiente, indemnización cuando el salario es inferior a 10 mínimos. Bueno, si el trabajador lleva hasta 1 año trabajando, la indemnización es igual a 30 días de salario, debido a que la norma señala que por el primer año le corresponden 15 días de indemnización. Ya si lleva más de 1 año vinculado en la empresa, por cada año adicional, al primero se le pagan 20 días de salario y proporcionalmente cuando hay una fracción inferior a 1 año. Siguiente, indemnización cuando el salario es igual o superior a 10 mínimos. Bueno, para los salarios altos la indemnización es menor, ya que por el primer año es de 20 días de salario y de 15 días por cada año adicional al primero y proporcionalmente por fracción. Siguiente, indemnización cuando la vinculación fue menor a 1 año. Bueno, en el contrato de trabajo a término indefinido, cuando el trabajador estuvo vinculado menos de 1 año, la indemnización no se hace proporcional, sino que en cualquier caso será de 30 a 20 días, según corresponda al salario del trabajador. O sea que en esta todo corresponde, por ejemplo, si yo tengo el salario mínimo, pues de eso corresponde mi indemnización. Es así porque la ley dice que por el primer año son por días, sin autorizar la determinación de proporción alguna en caso que sea menor a 1 año. Siguiente, indemnización del despido injusto en el contrato de trabajo a término fijo. Cuando el contrato de trabajo a término fijo se termina sin justa causa, la indemnización será igual al salario que corresponda al tiempo que falte para terminar el contrato. Como por ejemplo, como ya sabemos, en los contratos de término fijo debe decir cuándo inicio y cuándo finalizo mi trabajo con la empresa, o sea, cuándo se acaba. Entonces, por ejemplo, yo estoy trabajando en Avianca y resulta que me despiden antes de lo pautado en el contrato, me tienen que seguir pagando los días que restan para llegar al día que se finaliza mi contrato y me siguen pagando el salario que recibo haciendo el trabajo. Siguiente, indemnización por despido sin justa causa en el contrato por duración de obra o labor. La indemnización por despido injusto en el contrato de trabajo por duración de la obra o labor es muy similar al contrato de trabajo a término fijo. La indemnización será igual a los salarios que el trabajador hubiera devengado si no se hubiera despedido. O sea, la liquidación de esta indemnización es más compleja, por cuanto no existe un lapso de tiempo cierto, pues la duración del contrato no se mide en tiempo, sino en el avance de la obra, y en el tiempo solo se puede determinar al finalizar la obra. Es decir, si por ejemplo cuando se acabe la obra, cuando ya la finalicen, ahí me pagan, que es como por decir, ya cuando la obra ya finaliza totalmente, ahí me pagan como las horas. Por ejemplo, un ejemplo sería que el trabajador fue contratado en enero para construir un bloque de apartamentos de 3 torres o de 4 torres. El contrato termina cuando se construyan las 3 torres que conforman el bloque contratado. Bueno, supongamos que el trabajador fue despedido sin justa causa en julio, cuando se terminó la construcción de la primera torre. Pues la indemnización sería igual a los salarios que el trabajador hubiera devengado hasta el final. Esto es hasta construir las 3 torres, pero no se sabe cuánto tiempo habría durado la terminación de la obra. Así que en tal caso podríamos recurrir a una proporción, que si para construir una torre se necesitan 6 meses, entonces para construir las 3 torres se irían 12 meses. Es decir,
que si la indemnización sería el sueldo corresponden a 12 meses. Pero esto es una aproximación, por cuanto el tiempo real solo se conoce al finalizar la obra y puede ser más o menos de 18 meses. Bueno, cuando el salario se paga por unidad de obra o no, de obra no hay problema, pues simplemente se determina cuántas unidades de obra faltaron y esa será la indemnización. Siguiente, indemnización en el contrato de trabajo ocasional o transitorio. Bueno, en esta indemnización, la indemnización en este tipo de contrato es igual que en el contrato de trabajo a término fijo, que por cuanto su duración es definida, que no puede ser superior a un mes, según dispone el artículo 6 del Código Sustantivo del Trabajo. En consecuencia, si un trabajador es vinculado por 20 días y lo despiden sin justa causa en el día 10, la indemnización sería igual al salario de los 10 días que faltaron para terminar el contrato.